Hola a todos. Si tú o alguien cercano a ti ha notado cambios en la forma de comunicarse, es importante que no lo ignores y busques ayuda. La afasia progresiva primaria APP es una condición neurológica que afecta al lenguaje. Es poco común, pero es crucial estar informado. Esta afección forma parte de un grupo de demencias llamadas frontotemporales que dañan las áreas del cerebro encargadas de procesar la lengua. A diferencia de otras demencias, como el Alzheimer, la afasia progresiva primaria afecta al lenguaje desde el principio, altera la capacidad de hablar, entender, leer y escribir. Es importante saber que esta afasia no solo afecta a las personas mayores. Aunque es más común en edades avanzadas, puede aparecer en la mediana edad, generalmente entre los 50 y 70 años. Los síntomas pueden variar mucho en función de la parte del cerebro dañada. Existen tres tipos principales de esta clase de afasia y cada uno se manifiesta de manera diferente. Variante semántica. En ella podrías tener dificultad para entender lo que te dicen o lo que lees, especialmente palabras sencillas. También podrías olvidar el significado de las palabras o no poder nombrar objetos. Variante logopénica. En este caso te costará entender frases largas y podrías hacer pausas frecuentes mientras hablas buscando las palabras correctas. Repetir frases también podría ser difícil. Variante agramatical o no fluente. En este caso, tu gramática al hablar y escribir podría ser deficiente y te costará entender oraciones complejas. También podrías tener problemas para pronunciar palabras correctamente, lo que se conoce como apraxia del habla. Es importante diferenciar la afasia de la apraxia. En la apraxia, el problema principal está en la capacidad de hablar con claridad y rapidez, pero no necesariamente en el lenguaje en sí. La afasia progresiva primaria ocurre cuando ciertas áreas del cerebro, especialmente los lóbulos frontal, temporal o parietal del lado izquierdo, comienzan a encogerse, lo que se llama atrofia. Esta se relaciona con la acumulación de ciertas proteínas en el cerebro que interfieren con su función normal. Hay algunos factores que podrían aumentar el riesgo de desarrollar esta dolencia. Por ejemplo, si tuviste problemas de aprendizaje como dislexia en la infancia o si hay antecedentes familiares de la enfermedad debido a ciertos cambios genéticos. Debes saber que esta enfermedad avanza lentamente a lo largo de varios años. Con el tiempo podrías perder la capacidad de hablar, escribir y comprender el idioma. A medida que la enfermedad progresa, puede afectar a otras habilidades mentales como la memoria, la planificación y la organización. También podrían surgir problemas de movimiento, equilibrio y para tragar. Es común que las personas con esta patología también se depriman y experimenten cambios de comportamiento. Aunque no hay una forma segura de prevenir esta demencia, se pueden adoptar decisiones que mejoran la salud del cerebro. Recuerda mantenerte fresco. Fortalece tu cuerpo, reduce el estrés, establece conexiones, sueño de calidad, cambia y prueba cosas nuevas, optimiza tu alimentación. Poco más que añadir, salvo que si tienes alguna preocupación sobre tu capacidad para comunicarte, consulta a tu médico para obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.